Les confieso que este material lo preparé exclusivamente para ustedes. No es, como dicen algunos pastores, un recalentadito. No. Ustedes están teniendo la primicia, ¿sí? Tenía algunos materiales de liderazgo, pero ya estaban medios demasiado usados. Y como mayormente, como en esta oportunidad me acompaña mi esposa Marta, ¿sí? Pobre, ella tiene que escuchar varios mensajes las mismas veces, entonces dije, no, ya es tiempo de investigar un poquito más. Y el tema del liderazgo es un tema apasionante en la Biblia, y cuando me metí a preparar este nuevo material, surgieron 10 páginas, así que no pudimos dar todo en el primer culto. Entonces vamos a continuar hoy. Como yo sé que ustedes tienen la transmisión luego en las redes, si alguien quiere tener el material completo, puede ingresar luego y ver el primer culto. Creo que muchos me han dicho que iban a conectarse para ver el segundo culto desde la casa, y ahí sí pueden tener algo, porque hay mucho para hablar acerca de este tema del liderazgo. También, antes de entrar al tema, algunos de ustedes han preguntado por el libro devocional que, por la gracia de Dios, estoy escribiendo desde hace 18 años. Una pausa en tu vida, no traje, no hay más, se agota muy rápido, pero puedes descargártelo, adquirirlo por Amazon, así que ahí hay 1 o 2 volúmenes. Y bueno, prontito, quizás, Dios mediante, ya está en preparación, en corrección literaria, el nuevo, así que tal vez por ahí por septiembre, octubre, también van a poder tener la oportunidad de ver el 2025, ¿no? Porque cada año sale uno nuevo. Así que, bueno, el tema del liderazgo, y yo les decía a los hermanos en el primer culto, y quiero también mencionar esto importante ahora, es un tema que es aplicable a diferentes ámbitos de convivencia. A veces asociamos el concepto de liderazgo solamente a grupos muy específicos. Podemos decir grupos empresariales, grupos que están diseñando proyectos, o a nivel eclesial, dentro de la iglesia. Pero creo que todos estamos de acuerdo y coincidimos en que de una o de otra manera todos influenciamos vidas. Y de una o de otra manera, todos en algún segmento de nuestra vida hemos tenido que oficiar como líderes. Un papá es el líder de sus hijos, es el superhéroe, es el ejemplo a seguir. Un esposo bíblicamente lidera a su esposa en muchos aspectos. Una mamá también lidera, pastorea, guía a sus hijos. Una abuela a sus nietos. Por supuesto, un empleador a sus empleados. Por supuesto, un pastor de iglesia a sus ovejas, a los miembros de la iglesia. Y a veces por segmentos pequeños de la vida, donde te han encargado cierta responsabilidad, que hasta puede ser un segmento tan corto que puede durar un día, donde te delegan y te dicen, mira, hazme un favor, con tal y tal persona necesito que me hagas esto. Bueno, esa hora o 2 horas que dure tu servicio, vas a ser un líder de esas 2, 3 o 4 personas. Así que de una o de otra manera, todos tenemos que entender el concepto de liderazgo según la perspectiva bíblica. Mucho más cuando entendemos que según la perspectiva bíblica, el líder es un siervo. Y de eso vamos a continuar hablando hoy. El liderazgo que la Biblia presenta es el líder servidor. Si lo miramos desde este ángulo, mucho más todavía nos compete a todos, porque todos deberíamos cultivar
un perfil de siervo en nuestras relaciones interpersonales. A no ser que quieras ser una isla, vivir en tu hermetismo, ensimismado, sin relacionarte con nadie, bueno, ahí, pero no te desarrollas, porque Dios nos hizo interactuables y en la interacción se desarrolla el carácter. Por eso dice Proverbios 27:17 que hierro con hierro se afila. De la misma manera el hombre perfecciona su carácter cuando interactúa con otro ser humano. Así que estos conceptos que vas a estar viendo durante todo este mes sobre el liderazgo, que tiene como base el libro de Nehemías, sí nos sirve a todos. Si eres un papá, un esposo, una madre, una abuela, un patrón, un jefe, un pastor, un diácono, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está en que tú hagas tu parte. Yo voy a dar, a medida que desarrollo, algunos ejemplos, pero tú tienes que ver cómo lo aplicas a tu experiencia personal de vida, ¿ok? Bueno, como les había dicho, voy a pasar un poquito de largo las páginas que vimos en el primer culto. Y ustedes saben que estamos con Nehemías como base, ¿sí? Y quiero retomar un poquito una comparación que nos va a servir también como definición entre lo que es el liderazgo natural o el liderazgo espiritual, para que podamos ir entrando un poquito en tema. Porque hoy en día se promueve mucho el liderazgo natural, que de hecho existe. A veces cuando los padres vemos a nuestros hijos crecer, decimos, este va a ser, tiene un carácter dominante, él o ella va a ser un líder. Bueno, sí, es verdad, hay mucho heredado, hay mucho del perfil del líder que se hereda, pero eso no es suficiente para ejercer una vida de influencia a la manera de Jesús. Porque hay muchas diferencias entre ser un líder natural y un líder espiritual. Por ejemplo, el líder natural confía en sí mismo, el espiritual confía en Dios. El natural conoce a los hombres, el espiritual, además de conocer a los hombres, también conoce a Dios. El líder natural hace sus propias decisiones. El espiritual busca la voluntad de Dios. El líder natural es ambicioso, el líder espiritual es humilde. El líder natural diseña sus propios métodos, el espiritual busca en la Biblia los métodos de Dios. El natural se alegra cuando da órdenes, el espiritual se deleita en obedecer órdenes. Muchas veces vemos líderes que no saben dar órdenes. ¿A qué me refiero? Son insensibles, son intransigentes, carecen de gracia, lindan casi con el despotismo. Y cuando uno conoce un poquito la vida de ese líder, se da cuenta que nunca fue segundo. Y para ser primero es indispensable que hayas aprendido a ser segundo. Por eso, si hoy tú te sientes que eres segundo durante un largo periodo de tiempo y te queda un sabor a injusticia en la boca, no te desesperes. Tal vez Dios te está preparando para que seas primero. Y si no te llega todavía la oportunidad de ser primero, es porque todavía no has aprendido a ser segundo. Y déjame decirte que es más difícil ser primero que ser segundo. Por eso Dios te está preparando. Pero es indispensable aprender a dar órdenes. El líder natural es motivado por beneficios personales y el líder espiritual es motivado por el amor a Dios. Yendo un poquito a Nehemías, fíjate lo que pasó en el capítulo 5, versículo 15, 14 y 15. Estoy retomando algo de lo que dijimos en el primer culto y de aquí continuamos. Dice el capítulo 5, versículo 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos
por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Cómo hizo Nehemías? Verso 14. Desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, 12 años, dice, ni yo ni mis hermanos comimos pan de gobernador. ¿Qué era el pan de gobernador? Era un presupuesto especial asignado para Nehemías, que era el gobernador, y su séquito. Los demás comían una comida del pueblo, una comida de cuarta, una comida de menor calidad. Pero Nehemías dijo, no. Si tengo que liderar a un grupo de personas, el contexto de Nehemías vale también mencionarlo. Nehemías tenía la responsabilidad de reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén, que había sido derribado hacía algunas décadas atrás por el rey Nabucodonosor cuando invadió de Babilonia Jerusalén. Quedó en ruinas todo, el muro, el templo, las casas, no quedó nada. Cuando Nehemías recibe, después lo podés leer en el capítulo 1, el informe del estado en el que se encontraba su ciudad natal, él ora a Dios y se presenta ante el rey caldeo y le pide permiso, o más bien el rey le otorga el permiso para que vuelva a Jerusalén con un grupo de personas y reedifique la ciudad. Así que aquí tenemos al líder Nehemías con una gran responsabilidad. Venía con un grupo de personas que le acompañaban, que si bien eran personas escogidas, eran esclavas, porque estaban esclavos en Babilonia. No hace falta explicar mucho el trauma que siente un esclavo. Y estaban llegando a Jerusalén, donde había algunos que habían quedado, pero eran prácticamente pordioseros, mendigos, pobres, que estaban viviendo entre las ruinas. Ese es el equipo que recibió Nehemías. Por un lado, un grupo de esclavos que le acompañó desde Babilonia. Por otro lado, un grupo de indigentes que se quedó viviendo en la Jerusalén destruida. Y con ellos tenía la responsabilidad de reconstruir el muro. Y él dijo, acá si comemos pan y agua, lo comemos todo. Y si acá un día hay pastel, lo comemos todos. Pero yo no voy a hacer diferencia. ¿Por qué? Porque el verdadero líder no busca su propio beneficio, sino el beneficio del grupo de personas que Dios le ha puesto en sus manos, al que tiene que influenciar lo que dure ese segmento de sus vidas. Otra diferencia más, dice, el líder natural es independiente. El espiritual depende siempre de Dios. Y habíamos mencionado en el primer culto, les dejo de tarea para que ustedes también en algún ratito en casa lo hagan, una lectura rápida, vuelo de pájaro, como se dice, ¿no? Del libro de Nehemías, que no es muy largo, tiene 13 capítulos, lo podés hacer en 5 o 10 minutos. Identifica cuántas veces aparece la frase, acuérdate de mí, Dios mío. Nehemías, a medida que iba trabajando, a medida que se desarrollaba como líder, se apartaba para orar y le decía a Dios, acuérdate de mí. ¿Por qué? Porque era un hombre que dependía de Dios, que no se guiaba tanto por la experiencia, que no se guiaba tanto por su habilidad natural, que no se guiaba tanto quizás por su carácter. Nehemías tenía un carácter enérgico, en algunos momentos tuvo que intervenir. Vamos a ver hoy, al final casi, una intervención fuerte que tuvo. Pero el sustento principal de su ministerio era su dependencia de Dios. Es muy peligroso hacer de mi experiencia un hábito. Un líder maduro, a medida que avanza en su liderazgo, aprende a ser más y más dependiente de Dios. La experiencia es buena, pero no debe ser el sustento de tu vida de influencia sobre otros. Debe ser una parte, un complemento. El sustento debe ser tu dependencia de Dios. Y vuelvo otra vez a insistir, aplícalo a las áreas de liderazgo en las que tú te encuentras. Pensemos en la más común, la familia. Acá hay padres y esposos, varones. A ver, alcemos la mano, los varones que estamos ahí, en una familia. Bueno, déjame decirte que podemos tener quizás experiencia
como papá, pero nada le va a impactar más a tu hijo que levantarse de mañana y verte a ti orando y leyendo la Biblia. Un padre que depende de Dios. Papá, esposo, tu esposa, tus hijos pueden guardarse de ti el recuerdo cuando tú ya no estés, de un hombre que cada mañana estaba en comunión con Dios. Porque un verdadero líder crece en dependencia más que en experiencia, o antes que en experiencia. Un concepto que no podemos dejar de hablar si hablamos de liderazgo es la disciplina. Es indispensable ser disciplinado si quiero lograr disciplinar a los demás. ¿Estamos de acuerdo con esto? Mira, John Maxwell definió la autodisciplina como la decisión de lograr lo que realmente se quiere, haciendo las cosas que usted en realidad no quiere hacer. Ser un hombre disciplinado es llegar a alcanzar las metas que Dios me ha presentado, aún haciendo cosas que no me gustan hacer. En línea general, a la mayoría no nos gusta madrugar. Tienes que disciplinarte y tienes que madrugar. Y algunos me dicen, pastor, es mi lucha de toda la vida la madrugada. Bueno, yo le digo, bienvenido al club, porque es mi lucha también. Pero déjame decirte que la batalla para madrugar no se gana a la mañana. ¿Sí sabías tú? La batalla para madrugar no la ganás a la mañana, la ganás a la noche anterior. Porque si vos te vas a acostar todos los días después de las 11 de la noche, obviamente que te va a costar madrugar. ¿Sí? Porque todo cuerpo necesita mínimo de 6 horas y media, 7, algunos hasta 7 horas y media para dormir. Pero bueno, entonces tenés que acostarte más temprano. No, es que no puedo acostarme más temprano. Sí podemos, si nos disciplinamos. Y tenemos que ir cortando minutitos durante el día y vas a ver que eso te va a dar un rédito quizás de media hora, 40 minutos o 50 minutos al final del día, que te va a hacer ir a la cama más temprano, y esos 40 o 50 minutos que te dormiste antes lo vas a poder aprovechar en levantarte antes, y yo te aseguro que un día 40 minutos con Dios antes que nada te cambia la vida. Tenés que disciplinarte y tenés que aprender a hacer cosas que tal vez no te gusten. Mira, si tú miras la vida de los grandes hombres, te vas a dar cuenta que la primera victoria que ganaron fue la victoria sobre sí mismos. Tú no puedes lograr nada sobre otra persona que no hayas logrado sobre ti mismo. De lo contrario, estás pidiendo una utopía, estás siendo un hipócrita. No puedo pretender liderar a las personas si no soy capaz de controlarme o de gobernarme a mí mismo. Volvamos al libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 9. Momentos difíciles que también los hay en el liderazgo. Estaba siendo acusado injustamente Nehemías por ciertos vecinos indeseables que tenía, ¿no? Ustedes saben la frase, dice, los familiares y los vecinos no se escogen. Los amigos sí, por eso tenés que elegirlos bien. Bueno, tenía vecinos que no había escogido y que le molestaron todo el tiempo. Y dice ahí el versículo 9, todos ellos nos amedrentaban, leo Nehemías 6:9, diciendo, se les van a debilitar las manos de ellos en la obra. La obra no va a ser terminada. ¿Qué hace Nehemías? Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, muerto de miedo, porque había escuchado estos comentarios, esta crítica destructiva. Y me dijo, reunámonos en la casa de Dios, metámonos dentro del templo, cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarnos, esta noche van a venir a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir?
dice Nehemías. ¿Y quién fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Guau, qué hombre. Así que fíjate, tanto Nehemías como este otro Semaías habían escuchado la misma crítica. ¿Qué hizo uno? Corrió, se encerró, echó llave, puso candado, temblando, muerto de miedo. Y Nehemías va y le dice: ¿qué haces acá escondido, muerto de miedo? ¿Cómo, Nehemías, no escuchaste lo que dicen? Vení vos también y escondete. No, dice, un hombre como yo no se esconde. Así que fíjate, vos no podés lograr nada en la vida de los demás que primero no hayas logrado en tu propia vida. Por eso es indispensable la disciplina. Cierta vez un periodista le preguntó al doctor Moody, un gran predicador, un gran líder, ¿qué personas le dieron más problemas en su ministerio? Y él respondió: he tenido más problemas con Moody que con cualquier otro hombre. ¿Te das cuenta? Los líderes nunca podrán llevar a sus seguidores más lejos de lo que ellos han recorrido. Tal vez tú te habrás equivocado. Eso no significa de que no puedas influenciar vidas. Porque si te equivocaste, significa que lo intentaste. El que nunca intenta nada no se equivoca. Y tal vez tú miras para atrás, vuelvo a dirigirme a los padres y a las madres, y dicen: yo no me siento líder de mis hijos, porque yo he tenido muchos errores, pero por lo menos lo transitaste y podés decirle: hijo, mira, aquí no se pisa. No quiero que te caigas como que se cayó papá o como se cayó mamá, pero tú tienes que liderar a las personas y animarles a que vayan por más. Hoy en día carecemos de personas responsables y de personas comprometidas y de personas disciplinadas. Winston Churchill dijo que el precio de la grandeza es la responsabilidad. Volvemos por favor a Nehemías, capítulo 4, versículo 22. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Un hombre comprometido, un hombre disciplinado que influenciaba a las demás personas, primero a los más íntimos. Dice: ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente que me atendía a mí se quitaba la ropa solo para bañarse. De día estaban con la pala trabajando, levantando el muro, y de noche con las armas defendiéndose del ataque. El resto del pueblo, al ver eso, se sintió desafiado y motivado a hacer lo mismo. Eso es influencia. Querido hermano, hermana, somos influenciables y somos influenciadores. ¿Sí me explico? Somos influenciables. Ojo. Ojo con quién te juntas. Ojo qué música escuchas. Ojo qué libros lees. Ojo cuáles son tus modelos a seguir. Porque somos influenciables. Unos más y otros menos. Pero todos somos maleables, moldeables, influenciables. Pero también la otra cara de la moneda dice que somos influenciadores. Aunque tú no lo notes, la gente te observa. Tal vez tú dirás: no, yo no me meto con nadie. No, tú te metes con personas. A ti te parece que no te metes con nadie. Yo hago mi vida. Hay gente que nos observa, querido hermano. Tu hijo te está observando. Tu esposo te está observando. Tu compañero de congregación en la iglesia te está observando. Queridos jóvenes, tus hermanos menores te están observando. Y eso impacta para bien o para mal las personas.
Nosotros tenemos que tomar el desafío, como lo hizo Nehemías, de ser responsable en nuestros actos, porque hay gente que nos miran. Muchos líderes logran cosas con sus palabras, pero el verdadero líder lo logra con su ejemplo y con su influencia. Una frase que mencioné en el culto anterior y que me gusta repetirla, dice que las palabras mueven. Tú puedes lograr cosas con tus palabras. Grandes líderes en la historia a nivel mundial que fueron grandes oradores lograron cosas con sus palabras. Sí, las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran, y esa es la diferencia. Porque tú puedes empujar a las personas con tu argumento, con tu palabra, y los vas a lanzar, obligar, empujar, forzar a que hagan algo. Pero eso no es ser un líder. Eso es ser un jefe. Son dos cosas diferentes. El líder avanza y los demás le siguen, porque el ejemplo arrastra. Y eso es lo que hacía Nehemías. Ser responsable implica responsabilidad por lo que uno es. O.J. Simpson dijo: el día que usted asuma la total responsabilidad de su ser, el día que deje de presentar excusas, ese es el día que comenzará a escalar y a llegar a la cima. Sea responsable por lo que es. La Biblia es un espejo que me muestra las cosas que debo y que puedo cambiar. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice que en lo que requiere diligencia no debo ser perezoso. Un verdadero líder es diligente en su responsabilidad, porque quieras o no quieras, las personas te están observando. John Rockefeller Jr. dijo: creo que todo derecho implica una responsabilidad, toda oportunidad una obligación y toda posesión un deber. Un joven que había heredado una fortuna millonaria de uno de los magnates más ricos de toda la historia, Rockefeller. Su hijo tuvo que tomar la decisión de ser responsable si quería ser fiel en administrar esa herencia. Milenios atrás, el mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 48, que al que más se le asignó, más se le va a demandar. Todos nosotros, hermanos y hermanas, somos responsables de cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y esta responsabilidad cobra un valor superlativo cuando entendemos que son cosas prestadas. Dios puso en tus manos la vida de tu cónyuge. Y ese cónyuge, que podrá tener un montón de defectos como tú lo tienes también, dice Efesios capítulo 2 que es una obra de arte para Dios. ¿Qué pasaría si viene Osvaldo Guayasamín, que está terminando de pintar un cuadro, y te dice: a ver, te dejo este cuadro en tus manos para que le des las últimas pinceladas? ¿Qué harías tú? Yo digo: no, maestro, no, se lo arruino. No, por favor. No sé pintar ni la pared de mi casa y usted me pide: no, tranquilo. Dice: no, esto es suyo. Sí, es mío, pero yo te lo presto un ratito para que tú le des. No, vamos, te dice Osvaldo. Vamos, yo te ayudo. Deja tu mano floja, yo tomo tu mano, relájate. Flojita la mano. Y el maestro toma tu mano, moja el pincel, te dice: déjame que el secreto está en que te dejes guiar por mí. Entonces yo descanso en él y él toma mi mano y completo la obra. Bueno, eso es lo que haces con tu cónyuge. Esa obra de arte, Dios la puso en tus manos por un tiempo. Vos sos un pincel, una herramienta en las manos de Dios. Tenés que dejarte usar por Él para no dañar. ¿Y cuántas veces dañamos la obra de arte? ¿Verdad? Y así podemos poner tantos ejemplos.
Los hijos son herencia de Jehová, son prestados. El dinero que Dios ha puesto en tus manos no es tuyo. Mía, dijo Jehová, es la plata, mío es el oro, mías las riquezas. Vos tenés que saber cómo administrarlo. No malgastes el dinero. No compres impulsivamente. Ora antes de cada decisión financiera. Invierte para la causa del reino. El Banco del Cielo es el que mejor da intereses. El tiempo que tenemos no es nuestro. El reloj puede ser, pero no el tiempo. El tiempo pasa y hay que redimir bien el tiempo. Así que tenemos que ser responsables. Un líder es responsable de las cosas que Dios puso en sus manos. Los grandes líderes nunca se colocan por encima de sus seguidores, a no ser para llevarlos a cabo en sus responsabilidades. Cuando el juego está en peligro, los grandes líderes siempre toman la responsabilidad de guiar a su equipo hacia la victoria. Sos responsable de las personas que Dios ha puesto en tus manos. Otra cosa que tiene que ver con el área de la responsabilidad es aceptar que tenemos que rendir cuentas. Dijo Platón, un sabio griego, la vida sin examinar no es una vida digna. Y tenemos que entender que el éxito y el poder le han quitado al líder el deseo de rendirle cuentas a otro. Y sabes, hoy los líderes están cayendo cada vez más debido a esta falencia. Un verdadero líder se somete a una rendición de cuentas, no solamente ante Dios, sino ante alguien de confianza, confidente, espiritual. Muchos líderes hoy están cayendo en pecados que nadie sabía. Otro aspecto esencial en el liderazgo es la integridad. Recién hablamos de la responsabilidad. Esdras capítulo 5, versículos 7 al 10. Tengo como título en mi Biblia, en el capítulo 5, abolición de la usura, porque Esdras se da cuenta de que varios israelitas, varios hebreos, aprovechándose de la situación de pobreza en la que vivían, hacían préstamos y cobraban extremos intereses a sus propios hermanos de sangre. Cuando Nehemías se enteró de esto, se puso como loco. Y él habla de su propio ejemplo. Dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, a ver si es cierto esto, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Como diciendo, no lo puedo creer lo que me estoy enterando. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos, o sea, pagamos el precio y liberamos de deudas a hermanos nuestros, judíos, que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros propios hermanos y serán vendidos a nosotros. Dice, y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Y ahí se pone él como ejemplo de integridad. Dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. ¿Ves? ¿Cómo Nehemías hubiese confrontado al pueblo si él también se hubiese aprovechado de la pobreza de otros para ganar beneficio personal? Le hubiesen dicho, ¿y tú, Nehemías, qué nos vienes a hablar? Si tú también tienes una empleada venezolana ahí en la casa, que no le pagas nada. Hacemos eso, ¿no? Eso es aprovecharse de la desgracia de otro. No, total, ellos con que le des $5 por semana, felices. Integridad. Si vos querés ser ejemplo de otros, tenés que tener vidas íntegras. Mirá,
la integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Y la suprema calidad de un líder es incuestionable su integridad. No hay nada más catastrófico para el testimonio de Dios, del Evangelio, de la Biblia y de la iglesia cristiana, que líderes que están cayendo porque se han descubierto que no eran íntegros. En alguna de las ediciones de La Pausa, que les mencioné recién, escribí una historia. Ahí por el 1950, 1960, en la época del apogeo económico de Estados Unidos, se escogió a 5 empresarios exitosos, adinerados, americanos. Fue un experimento social que alguien hizo. Y a los 5 se les envió una carta anónima que decía: lamento decirte que todo ha sido descubierto. Nada más. A 5 empresarios escogidos al azar. 2 de ellos leyeron la carta, habrán pensado que era una broma de mal gusto, la arrugaron y la tiraron al basurero. Eran personas íntegras, no tenían nada que ocultar. 1 de ellos huyó al exterior y 2 se quitaron la vida. Y esto es real lo que les estoy contando, porque sus conciencias le acusaban. Mira, entre líderes y hombres de negocios coincidieron en forma unánime que la cualidad que era más importante para el éxito del liderazgo era la integridad. La persona íntegra es quien es, no importa dónde esté o con quién está. La integridad no es un hecho dado en la vida de todo individuo. No te nace naturalmente. Naturalmente somos corruptos, depravados, nadie nace íntegro. Es algo que tenés que cultivarlo con la disciplina. Las personas con integridad no tienen nada que esconder y nada que temer, como estos 2 empresarios que siguieron su vida normalmente. Vos no podés ser líder de tus hijos si tenés claves en tu celular que tu esposa no puede revisar, porque entonces algo estás ocultando. En las personas con integridad, sus vidas son un libro abierto. La imagen, sí, la imagen es lo que la gente piensa que somos, pero la integridad es lo que realmente somos, y vivimos en el siglo de la imagen. Todo lo que se muestra, que no siempre coincide con todo lo que se es. La imagen promete mucho, pero produce poco. La integridad nunca desilusiona. Y en este aspecto de la integridad también incluye la confesión. Si vos tenés que pedir perdón por algo, no pienses que vas a ser menos líder o que te vas a rebajar. Yo como pastor de iglesia he tenido que pedir perdón a mis hermanos algunas veces, porque me equivoqué en cosas que hice. O como padre he tenido que pedir perdón a mis hijas, o como esposo a mi esposa. Porque acá la clave no es vender una imagen intachable. La clave es ser íntegro y ser honesto. Las personas tenemos que entender, queridos hermanos, que no buscan líderes perfectos, sino humildes, sinceros, que reconozcan su error, que confiesen y que pidan ayuda. Mira lo que hizo Nehemías en el capítulo 1, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos, oh Dios, para oír la oración de tu siervo que ahora hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Lo dijo Nehemías. Eso incluye también la integridad. Termino con algunas diferencias entre un líder y un dirigente. El verdadero líder es movido por el carácter. El jefe o el dirigente es movido por sentimientos. El verdadero líder hace lo correcto y luego se siente bien. El otro espera sentirse bien y entonces hace lo correcto.
porque se mueve por sentimientos, no por carácter. Un verdadero líder es movido por el compromiso, el otro por la conveniencia. El líder, a la manera de Dios, toma decisiones basadas en principios y el otro decide en base a la respuesta popular. Todo el capítulo 13 de Nehemías, después si querés lo podés leer en tu casa, habla de reformas que Nehemías realizó. Él tuvo que ausentarse por un tiempo porque su jefe lo llamó. Porque Nehemías era líder del grupo, pero era siervo del rey. O sea, él era un buen primero porque sabía ser un buen segundo. Y el jefe lo llama y él está unos años afuera y cuando vuelve encuentra cosas terribles. Es difícil a veces la gente, por más que uno trabaje, después se descarría fácil. Y después podés mirar, hay solamente un ejemplo de lo que pasó en el capítulo 13. Porque a un sacerdote se le había ocurrido la buena idea de alquilar un lugarcito del templo y transformarlo en una suite para que una persona lo arriende y le pague el mensual. Mira qué interesante este sacerdote, ¿no? Y Nehemías dice, ¿hiciste una suite en esta parte del templo? ¿Vos estás loco? Bueno, y comienza a hacer reformas. Ahora, ¿sabés una cosa? El líder, a la manera de Dios, toma decisiones basadas en principios, no en base a la respuesta popular. Hizo un montón de reformas, están todas en el capítulo 13. Se jugó la vida a Nehemías. Toda la gente se le podía haber puesto en contra porque él volvió de ese viaje que había hecho y entró a cortar y a cortar. Dijo, a mí no me importa lo que la gente piense de mí, pero yo tengo principios y los voy a cumplir. El verdadero líder se guía a través de principios, no de la opinión popular. El líder espiritual cree en algo y lo visualiza. El otro espera verlo para creerlo. El verdadero líder crea el momento. El otro espera que llegue el momento. El verdadero líder se mueve en base a sus responsabilidades. Y el jefe, el dirigente, a la manera del mundo, solo actúa según sus propios derechos. El líder continúa aún cuando surgen los problemas y el otro se detiene cuando surgen los problemas. Capítulo 2, para terminar, versículo 19. Aparecen los vecinos de Nehemías con nombre y apellido. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que vosotros hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Un líder continúa aun cuando surgen los problemas. El otro se detiene, se asusta. ¿Por qué? Porque confía en sus potenciales, mas no confía en el poder de Dios. Como dije al comienzo, que podamos aplicar estos principios, estos conceptos al ámbito de convivencia en el cual Dios te ha puesto, sea tu matrimonio, tu familia, tu empresa, la iglesia, parte de una junta directiva, del barrio, lo que sea. Que podamos entender de que Dios está buscando personas responsables, personas íntegras, con un carácter humilde, con un perfil de siervo, que se consideren herramientas en las manos de Dios para influenciar vidas de personas y no que estén buscando personas que les sirvan a ellos como herramientas. Porque a eso fuimos llamados. Ese fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio cuando dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.